Método de la secante. El método de la secante se puede pensar como una simplificación del método de Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar la derivada de la función, cuya raíz se quiere encontrar, se aproxima por una recta secante a la curva, de ahí el nombre. La pendiente de esa recta secante es aproximadamente igual a la derivada en el punto inicial. La principal diferencia con el método anterior es que se necesitan conocer dos puntos de la función para poder generar dicha recta. Supongamos que dichos puntos son x0 y x1, pertenecientes a esa cierta función. Entonces, tomo la derivada aproximada, de ahí el símbolo. Entonces, escribo el cociente incremental. A ver, gráficamente, esto es así. La curva, la recta secante en dos puntos, ahí nos queda un triángulo rectángulo, entonces la derivada aproximada va a ser el cociente de f en el punto extremo menos f en el punto extremo inferior sobre esta diferencia, que sería x1 menos x0. Si yo tengo en cuenta a Newton-Raphson, acá escribimos la fórmula que genera el proceso de iteración, que viene de obtener la intersección con el eje X. Entonces, ¿qué hago? Es decir, acá lo tomo directamente para dos puntos, xn más 1. Entonces, reemplazo, lo dejo como está, y reemplazo la derivada que está en el denominador, y lo reemplazo por el valor de la derivada aproximada, que va, obviamente, como va en el denominador, queda invertido. Y esto me va a generar el proceso de iteración del método de la tangente, que podría ser artesanal, y se va armando exactamente la misma tabla que para Newton-Raphson. ¿Dónde radica la ventaja de este método? En que no se requiere la derivabilidad de la función, que no es poco. Esa función que está asociada a la ecuación que se quiere resolver, o la función directamente, porque se le quieren obtener ceros. Pero es de una convergencia algo más lenta que Newton-Raphson, es decir, requiere mayor número de iteraciones. De forma similar al método que ya conocemos, ya dijimos que para encontrar la raíz o cero buscado, utiliza las raíces o ceros de las diferentes líneas o rectas secantes, análogamente a las líneas o rectas tangentes que aparecen en Newton-Raphson. Históricamente este método fue desarrollado independientemente, a pesar de que para la deducción lo utilicé para reemplazar. Simplemente me apoyé en él para que vean la analogía, pero fue históricamente independiente. De todas maneras, lo que se propone acá está el método ilustrado gráficamente, la función y las diferentes secantes que se van aproximando al cero de la función. Bueno, la actividad de aprendizaje 4 propone hacer las actividades 1 y 3, que pueden hacer algunas, pero únicamente con el software y comparar con Newton-Raphson, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a considerar de la actividad de aprendizaje 1 el
ejercicio número 3, que es obtener de este polinomio los ceros reales. Vamos a hacerlo primero por Newton-Raphson para poder comparar, y después lo vamos a hacer por el método de la secante. Este es el número 5. Chequeamos primero, podría ser en el intervalo, por ejemplo, en 0, P en 0 vale menos 1 y P en 1 vale 1. En el abierto 0, 1 tenemos un 0. Entonces, vamos a buscar el software. Lo vamos a hacer, por ejemplo, con este. Y dijimos, lo vamos a escribir x a la quinta x elevado a la quinta, a ver, x elevado a la quinta más x más 1. Entonces tenemos x a la quinta, habíamos dicho, más x menos 1. Vamos a poner como valor de inicio 0. Le dejamos esta tolerancia, la podemos modificar. De error, ponemos calcular. Tenemos 6 iteraciones acá. Bueno, en nuestra respuesta tenemos 0,7548 y como acá le dimos una mayor tolerancia y pusimos 4 dígitos exactos después del punto decimal, obtuvimos 0,7549. Podemos hacer algo así con el método de la secante, que lo vamos a buscar ahora. Método de la secante con tabla, después tenemos con el Wolfram alfa. Bueno, x a la quinta más x menos 1. Era así, x a la quinta más x menos 1. El valor inicial 0 a 1. Dejamos esa tolerancia y ese número de dígitos y ponemos calcular. Bueno, luego de 8 iteraciones, obtuvimos la misma raíz con 4 decimales exactos. 8 iteraciones. Bien. Quedan propuestos los otros y quedan, o sea, de este ejercicio, que pueden hacer los que deseen, no necesariamente todos. La idea es hacer para poder entender cómo se maneja el método a través del software, concientizarnos sobre cómo es el algoritmo y comparar con Newton-Raphson, que ese sí lo hicimos artesanalmente.
Gracias por su atención. Seguimos en el próximo.